Y en ese momento él nos contó una anécdota muy interesante cuando se dio esta situación como el señor Schulenburg, ¿verdad?, de feliz memoria, cuando dijo que Juan Diego no había existido. El señor cardenal le dijo, ¿verdad?, le dio la encomienda, le dio la tarea al señor Eduardo Chávez de decirle: necesito que me investigues, y que me investigues si realmente no hay documentos, si realmente Juan Diego no existió. Y le dijo el padre Eduardo: quiere absolutamente toda la verdad, absolutamente toda la verdad. No tiene por qué haber ninguna mentira en todo esto. Y entonces Monseñor Eduardo Chávez se metió a investigar, y de la gente que decía que no había respaldos, porque en la bibliografía hay más de 3.000 libros. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Qué tiene que ver? Porque para poder hablar de todo esto hay que tener sustento histórico, sustento científico. Si no tenemos un elemento que nos compruebe realmente de lo que se está diciendo, no podemos manejarlo. Si alguien me dice, bueno, es que se dilatan los dedos, es importante saber quién hace el estudio, cuál es su metodología, ¿verdad?, de investigación, y vamos a ver quiénes están avalando esos estudios. No se trata de decir nada más que la tilma de Juan Diego tiene 36.6 grados de temperatura, sino que hay que hablar con seriedad y hay que hablar con verdad. Yo decía algo, Alicia. Sí, claro que sí. Bueno, para hablar de esto tiene que haber bases, ¿verdad? Como tú dices, quién ha hecho estos estudios y todo esto, pero la pregunta es, ¿realmente está sustentado esto? ¿Es verdad o no es cierto? No, no es cierto. No hay sustento de esas afirmaciones. Ok, no hay sustento. Entonces, todo esto que se ha corrido por vía internet, penosamente, ¿verdad? Porque a veces se forman una fe, la gente, en todo este tipo de signos. Claro, el mayor signo es haber dejado nuestra madre su imagen, ¿verdad?, en este ayate, y todo lo que ha conllevado estos estudios, de saber que este ayate después de tantos años se conserva todavía, y todo esto. Es necesario que comentemos esto, Anastasio, porque también se ha dicho por ahí, por vía internet, que con un estetoscopio se le ha tomado, se le ha pasado a la imagen, a la tilma, y que han encontrado que tienen latidos por el vientre de nuestra madre. Entonces, también, ¿esto es cierto o no es cierto? Es falso, completamente falso. Cuando se habla de los latidos del corazón, cuando se habla del bebé, cuando se habla de la temperatura, de que se dilatan los ojos, de que si se le acerca mucho una luz, o le han acercado luces a sus ojos y ella ha cerrado los ojos, todas son falsedades. Que yo entiendo que muchas veces, como les decía en un principio, la gente quiere manifestar su fe de maneras extraordinarias, pero o quiere dar sus percepciones personales como verdaderas, ¿verdad? Se debe imaginar, cuando alguien cree encontrar algo, tiene que manejarlo así, como una percepción personal. Pero si no hay una metodología, si no hay una institución que esté respaldando los estudios, una institución seria, con gente seria, muchos de estos estudios que se hacen a la Virgen han sido personas inclusive que no son ni católicos, personas que son judíos, personas que son protestantes, inclusive han venido a estudiar. Tuvimos un testimonio de conversión precisamente hace 2 años de un mormón que también se quiso acercar a estudiar la imagen para poder atacar el acontecimiento guadalupano, para poder atacar la fe católica, terminó siendo guadalupano católico. Entonces, esas son las cosas que realmente vale la pena compartir con la gente. Si nosotros no tenemos, dicen por ahí, es cierto que se escuchan los latidos del corazón, ¿quién lo dice? ¿En qué investigación? ¿Qué institución? ¿Cuál fue su metodología? Si alguien se presenta con esos 4 elementos y nos lo comprueba, en ese momento se podrá tomar en serio, pero mientras no, porque precisamente en ese correo electrónico nadie dice, esta boca es mía, nadie respalda esa información. Y como yo les decía, lejos de ayudar a difundir el acontecimiento guadalupano, caemos en el riesgo de poner cosas mágicas en la imagen de Santa María de Guadalupe, y manejar este tipo de conceptos son completamente contrarios a nuestra fe.
Wow, wow, qué interesante de verdad esto que estás diciendo y en verdad ojalá tomemos conciencia. Tito, el licenciado Anastasio Rodríguez, bueno, él está en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Estamos hablando con una persona que está empapado de todo esto sobre la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. En este caso, pues, si no hay sustento de esta versión, por ahí el otro día platicando entre tú y yo, parecía que me habías comentado que precisamente había llegado un grupo de no sé qué parte del mundo, no sé si era de alguna parte de Estados Unidos, tú podrás recordar ahorita que lo comentes, que decían que venían precisamente a tomar la temperatura de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, efectivamente, esa anécdota nos la contó este monseñor Tapia Rosete, que llegaron de la Universidad de Ohio, si mal no recuerdo, y eso fue apenas en el 2008. Fue en el 2008 cuando llegaron ellos, pidiendo permiso para que se les diera acceso a la imagen, porque querían constatar si era verdad que la imagen de Santa María de Guadalupe tenía la temperatura del cuerpo humano. Cuando llegan con Monseñor Diego Monroy, pues se sorprende, ¿no? Se sorprende porque dice, bueno, ¿quién les dijo eso? ¿Quién sustenta eso? No, es que nos llegó de un correo electrónico, alguien nos mandó. Pero decía Monseñor Monseñor Diego, pero es que eso no es cierto. Nosotros hemos luchado a lo largo del tiempo contra ese tipo de rumores, contra ese tipo de información que provocan precisamente una situación como esta. Y entonces estas personas venían ya con la idea de que iban a tener acceso fácilmente a la imagen de Santa María de Guadalupe, y cuál fue la penosa situación de que pues lo que venía a investigar no tenía ningún sustento. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que se está manejando. Esto de estar aquí sentado con ustedes, hablando, compartiendo, es una gran responsabilidad. Entonces, no se trata de engañar a nadie. Queremos sí guadalupanos convencidos, pero bien sustentada, bien cimentada la fe en una investigación. Recordemos algo bien importante, lo diría Juan Pablo II, ¿verdad? La fe y la razón no están peleadas. No podemos entender una sin la otra. Entonces, pero tampoco vamos a dejarnos llevar por apasionamientos que no nos dejan nada bueno. Hermano Anastasio, mira, nos está escribiendo Manuel Macosay, es de aquí de Villahermosa, Tabasco. Gracias, Manuel, por sintonizarnos. Y tiene algunas dudas. La primera es, ¿qué institución seria respalda lo de los estudios de los ojos de la Virgen de Guadalupe? Esa es la pregunta, hermano Anastasio. La historia de las investigaciones de los ojos es una historia muy interesante y la respalda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. ¿Por qué? Recordemos algo interesante. La persona que hace este descubrimiento, ya en cuanto a las 13 personas, va a ser el señor José Aspe Tonsman. Lo va a realizar esto en el año de 1979. Para ese entonces, él trabajaba para la IBM de México. Y en aquella época la IBM de México tenía el único escáner en toda Latinoamérica. Y él tenía acceso a ese escáner. El señor Tonsman había leído un libro de un dibujante, ¿verdad?, que se llamaba Carlos Salinas, que nada tiene que ver con el que todos conocemos, ¿verdad? Esta persona era dibujante. Entonces él va a estudiar los ojos de la Virgen, el señor Carlos Salinas, y cree ver el rostro de una persona en los ojos de la Virgen. El señor José Aspe Tonsman lee este libro, se queda impactado, y él pide permiso a sus jefes en la IBM de México para poder utilizar ese escáner, que era un aparato como de unos 4 metros de altura, más o menos, que remataba en una lente. Y entonces él utiliza imágenes de la Virgen de Guadalupe, las empieza a ampliar y las empieza a digitalizar, ¿verdad? Obviamente los colores los convierte en números, que es el proceso de digitalización. Entonces, obviamente ya la computadora a cada número le va a dar un valor con respecto a un tono. Entonces, los ojos de la Virgen se van a ampliar más de 20,000 veces
el tamaño original. ¿Y cuál va a ser la sorpresa del señor José Aste Tonsman? Que cuando él llega al máximo, ¿verdad?, de la exposición, se va a dar cuenta que hay 13 personas en los ojos de Santa María de Guadalupe,